Existe un rumor sobre que Francisco Franco durante su mandato prohibió que se hablara sobre Guinea Ecuatorial en España. ¿Será? ¿Por qué? ¿Es posible por decreto borrar del imaginario colectivo más de 200 años de historia? Este suceso es una de las curiosidades que hay entre ambas naciones y quizá es en parte una de las razones por la que hay tanta gente en el mundo que ignora que existe un rincón en África que tiene el castellano como idioma oficial y más de 200 años de historia entrelazada con la corona española. Hoy vamos a hablar de historia, de cómo en una década, por un capricho, se borró un momento importante en la autodeterminación de un pueblo y las consecuencias a la fecha después de más de 50 años de haber ocurrido. Hoy vamos a explorar un episodio oculto entre las relaciones diplomáticas entre España y Guinea Ecuatorial. Si te gustaría saber un poco más, quédate hasta el final de este vídeo que se viene muy interesante. La gente cambiaba de coche a los 3 meses, o sea, que la vida allí era muy superior a la vida de aquí. La historia colonial, sí, colonial, entre España y Guinea Ecuatorial, conocida en ese entonces como la Guinea Española, empezó en 1778, cuando Portugal le cedió esos territorios a la corona española a través de los tratados El Pardo y San Ildefonso. Al Reino de España se le entregó estas islas, junto con los derechos de trata esclavista y libre comercio en un sector de la costa del Golfo de Guinea, a cambio de la colonia del Sacramento en Uruguay, porque así se resolvían los problemas de tierras en los 1700. España, como hizo con todas sus colonias, impuso como idioma oficial el castellano, que seguimos hablando hasta la fecha. También llegaron los primeros colonos religiosos y encomenderos para explorar las nuevas tierras, tal y como sucedió en Latinoamérica, o bien, mejor dicho, Hispanoamérica. Con el tiempo, se fueron disolviendo las estructuras de gobierno de los reinos tribales autóctonos e instalando gobiernos afines a la corona para administrar los nuevos territorios. La ventaja logística era que Guinea Ecuatorial se encontraba más cerca de España que otros territorios y colonias. Tener colonias siempre ha sido caro y la corona realmente no invirtió en crear infraestructuras modernas en los territorios. Simplemente se buscó extraer recursos efectivamente, y eso que en esa época no se sabía o no se tenía en conocimiento de la gran cantidad de petróleo que había en Guinea Ecuatorial. ¿Cuánto gana al mes? 2.500. 2.500. 2.500. ¿Y está contento? ¿Qué va? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque hay muchos. El cuerpo de una persona invita a hacer muchas cosas. De comer, de curar y mantener la familia. Y no nos llega. ¿El jefe qué es, un blanco? Es un blanco español. ¿Y qué tal es? Un blanco español, pero hace mucho, que ha estado aquí. Ya. Hace mucho. Que sepa de base fundamental, que no quiere saber si el negro está, si vive o no. Bajo estas condiciones llegamos al siglo XIX. Las potencias europeas seguían con su hambre colonizadora y África era un pastel muy grande que todavía podía repartirse. De esta forma, durante las negociaciones de la Conferencia de Berlín de 1885 a 1886, se confirmó que a España le tocaba los territorios en el Golfo de Guinea, hoy Guinea Ecuatorial. Al principio, España no sabía bien qué hacer con estos territorios, ya le costaba mucho dinero mantenerlos, pero era su presencia en África, no veían qué más pudieran explotar. Eventualmente se dieron cuenta de que la Guinea española de aquel entonces tenía un suelo muy fértil, ahí podían cultivar sin problemas café, cacao, cacahuetes y palmiste. Las maderas eran muy buenas y hasta se conseguía caucho. Incluso se decía que el mejor cacao del mundo venía de Guinea Ecuatorial, de ahí las famosas marcas Colacao que son conocidas en España. Las plantaciones de cacao, principalmente las de la isla de Fernando Po en aquel entonces, hoy en día isla de Bioko, fueron tan importantes que importaron jornaleros de Nigeria para trabajar en los cultivos y así optimizar la producción de chocolate. A principios del siglo XX, las remesas y productos provenientes de la colonia de Guinea Ecuatorial se volvieron muy importantes para las arcas del Estado español. Por eso resulta más impactante que toda esta gran relación cultural y comercial fuera casi completamente olvidada por el viejo continente, en cuestión de unos años. Cuando inició la Guerra Civil Española, las autoridades en la colonia declararon su fidelidad al gobierno constitucional, o sea, al de la República, pero muchos meses después, las tropas de Franco tomaron el país sin problemas. Ni siquiera había un ejército en condiciones para proteger el territorio. Y como no les quedaba otra, terminaron uniéndose al alzamiento. En medio del conflicto y toda inestabilidad, Guinea Ecuatorial se volvió una parte importante para la subsistencia del país durante la Guerra Civil.
Para España era complicado en medio del conflicto continuar utilizando sus tierras de cultivo y que la industria funcionara con normalidad. No era solo la inestabilidad política, también era el miedo a que un grupo u otro destruyera tu granja o tu fábrica. Era difícil moverse de un lugar a otro, ya te puedes hacer una idea de cómo estaba la situación en esa época. Sin embargo, en Guinea Ecuatorial la historia era diferente. Prácticamente la comida que necesitaban venía de Guinea Ecuatorial, y España no quedó en peores condiciones porque contaba con las importaciones provenientes de ese territorio. Además, no faltó quien se fuera a refugiar de la guerra en la entonces Guinea Española. Incluso fue un lugar relativamente seguro cuando los conflictos de la Segunda Guerra Mundial llegaron a la zona. Curiosamente, en esta época, ante la inestabilidad que había en España incluso al terminar la guerra civil, Guinea Española por sus recursos se volvió importante y se le prestó mucha atención. Era indispensable acercarse a esta colonia, el gran granero de España. Quisiera mandar, no sé cómo decirlo, quisiera que los españoles supieran que ellos deben apoyarnos, el pueblo español, no el gobierno es el gobierno. Pueblo, la gente con los que hemos vivido, que nos apoyen en ese momento. Es muy difícil esto, pero queremos un apoyo moral de España, queremos un apoyo moral del pueblo de España. Los territorios fueron divididos en 13 administraciones, lo que facilitó hacer obras públicas como poner escuelas, ayuntamientos y hasta hospitales. España en verdad empezó a poner atención a los territorios, principalmente porque se producían muchas materias primas necesarias, no solo durante la guerra civil, también en medio de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que el comercio en esta época en Europa era un caos y ese pequeño oasis en África para España era una línea de vida. Para 1959, la colonia de la Guinea Española pasó a formar parte de las regiones españolas. Así Fernando Po y Río Muni se volvieron regiones autónomas, con Santa Isabel y Bata como capitales respectivamente. Con este cambio administrativo, se le dio a la población nativa los mismos derechos que tenían los colonos españoles, pero ya desde hace tiempo había descontento entre los locales y se hablaba de buscar la independencia. Un ejemplo era el movimiento liderado por Acacio Mañé Elá. Déjame tu like si quieres que hable un poquito más a fondo sobre esta época. Todo aquello, lo pasado ya lo hemos olvidado, porque ya se marcharon toda esta patrulla de salvajes que venían aquí a maltratar al negro. Hicieron muchísimo daño, mataban con martillo, dando martillo a la cabeza, mataron a la gente. Una vez, cuando yo tenía 13, 14 años, cuando hacían el pantalán ese de cruce del río de aquí, un blanco mató a un hombre con martillo, trabajando. ¡Ay, tú negro, que me cago en tu madre! Que cogió un martillo y se lo dio en la cabeza, y este muerto. Y no ha pasado nada, como si no ha pasado nada, como si hubiera matado una gallina. Algo muy importante de este momento es que con el nuevo estatus de región española ya había elecciones locales, lo que fue abriendo puerta a ese proceso de independencia. Después de la Segunda Guerra Mundial, varias naciones del continente africano empezaron sus procesos de independencia. La guerra simplemente puso en evidencia los abusos cometidos contra las diferentes colonias a lo largo de los siglos. Este fue un momento importante para la historia del mundo, ya que por primera vez se empezaba a reconocer de forma global el derecho a la autodeterminación de los pueblos africanos. Los primeros países del continente en conseguir su independencia fueron Libia en 1951 y Ghana en 1957. Durante los años 60 continuó la ola de creación de nuevos estados africanos. Durante 1963, el gobierno español le había concedido a Guinea Ecuatorial una especie de estatus de autonomía, como para quitarle las ganas al territorio de buscar su independencia. O sea, eres casi libre, pero sigues siendo parte de España, básicamente. En 1965, la ONU aprobó una resolución para que España ya le pusiera fecha definitiva a la independencia del territorio. Para 1968, Guinea Ecuatorial inició su proceso de independencia. Se declaró una conferencia constitucional y aprobaron la redacción de una nueva constitución para el territorio. También se consintió el cambio de nombre de Guinea Española a Guinea Ecuatorial, como se le conoce actualmente.
En diciembre se llevó a cabo un referéndum para aprobar la autonomía de la colonia. Obviamente ganó el sí con la mayoría aplastante. Al año siguiente tomó protesta un nuevo gobierno autónomo. En España la noticia de la nueva autonomía casi ni se difundió por instrucciones del gobierno central. De esta forma se empezaba a controlar y segmentar toda la información que venía del continente africano, siendo más específicos de Guinea Ecuatorial. Con el nuevo estatus que adquirió Guinea Ecuatorial ya era posible formar partidos políticos, algo muy complicado incluso en la España de aquel entonces. Se empezó a redactar la nueva constitución y se llevó a cabo la conferencia constitucional. Se celebraron elecciones, Francisco Macías Nguema fue electo como el primer presidente del nuevo país independiente y el 12 de octubre de 1968 se proclamó como la fecha de la independencia de Guinea Ecuatorial. Aquí es donde empezaron los problemas con Franco. Se podría decir que no fue electo un gobierno completamente afín a España. Si Franco hubiera logrado colar a alguien leal, la independencia solo hubiera sido en papel. Entonces, para Franco, perder esta colonia fue algo, digamos, penoso. Pese a que la guerra ya tenía tiempo de haber terminado, la facilidad de echar mano a los recursos provenientes de Guinea Ecuatorial no venía mal. Al año siguiente las cosas empezaron a salirse de control. Es algo que siempre termina pasando cuando varios grupos se quieren repartir el poder. Se dice que todo empezó con el arresto de Bonifacio Ndedu, un opositor al gobierno del recién electo Macías. Luego de su asesinato, la inestabilidad política en el nuevo país fue muy evidente, lo que facilitó las cosas para un intento de golpe de estado organizado por Atanasio Ndongo para los hispanohablantes. El golpe de estado de Ndongo, o Ndong para los nativos, trajo un sentimiento antiespañol y la comunidad española que seguía viviendo en el país se sintió amenazada. Muchos salieron huyendo. Y para abril del 69 ya no quedaban tropas españolas en Guinea Ecuatorial. El proceso de independencia no salió como les hubiera gustado. No fue una transición de poder pacífica y las cosas no parecían que fueran a mejorar pronto. Todo lo que sucedió en ese año se veía mal en España. Mostraba de alguna forma que el gobierno de Franco no logró controlar un territorio ni garantizar una transición de poder pacífica. Aquí en Guinea Ecuatorial, ¿cuántos llegaron con cortos pantalones y a volver ya era millonario? Panaderos españoles, barrenderos españoles, gente que solo se dedicaban a limpiar los váteres y al llegar en Guinea Ecuatorial volvían millonarios. En España, el gobierno de Franco mejor optó por declarar el tema de materia reservada. Se pudiera decir que no le gustara a Franco que las tropas españolas salieran huyendo al año siguiente de la independencia. Quizás pensó que esto mostraba cierta debilidad de parte de su gobierno. Tampoco era buena idea que en España se supiera que hubo un poco más de apertura democrática en un pequeño rincón de África que en Madrid o Barcelona. La Reserva de la Información simplemente aprovechó la apatía de la época. Los opositores al régimen de Franco estaban en el exilio. Los ciudadanos recién independizados de Guinea Ecuatorial estaban ocupados creando un nuevo estado y resolviendo crisis políticas. De los españoles que salieron huyendo de Guinea Ecuatorial que pudieran contar lo que realmente ocurrió en Guinea Ecuatorial, muchos no volvieron a España. No olvidemos que la comunicación tampoco era tan instantánea como la tenemos hoy en día. Pese a la reserva, hubo algunos periodistas que se aventuraron a documentar la independencia y los años posteriores en Guinea Ecuatorial. En su momento, fue difícil publicar estos trabajos, tanto que algunos quedaron enlatados por años, pero eventualmente muchos salieron a la luz. Algo curioso que sucedió es que, pese a la reserva de información de Franco, las relaciones diplomáticas entre ambos países se mantuvieron. Se rompieron brevemente cuando fue el golpe de estado fallido, pero siempre existieron. Los libros de texto de aquel entonces eran los libros de textos españoles, eran los libros de texto que decían que los primeros pobladores de nuestro país eran los celtas y los iberos. Y nosotros lo teníamos que tragar y creérnoslo. Y decirlo. Y decirlo, sí. Sí. Nuestros primeros padres eran, sí. Y seguramente Viriato sería el que liberó Guinea. Pero era y Don Pelayo y los Reyes Godos, todos esos Reyes Godos los sabíamos de memoria. Aquí cantábamos todas las canciones que se cantaban en España. Las montañas nevadas que se cantaban en España, aquí se cantaban selvas tropicales. Selvas tropicales, banderas al viento. ¿Cómo se llaman? Los falangistas morenos, por la patria a luchar,
los falangistas morenos con la patria a morir. Cosas que nos reímos hoy, pero son cosas que vivíamos. Sí, porque era la filosofía que nos enseñaban. Ahora tengo 65 años y he sido español la mitad de mi vida. Y yo creo que la colonia es una cosa histórica, es un hecho histórico que está ahí. Todos los países prácticamente del mundo han sido colonizados y cada colonia tiene una característica especial. Entonces el colonizado recibe del colonizador alguna cultura, alguna formación, algo. Entonces yo soy producto colonial, estoy muy orgulloso de tener mi educación española porque me dieron la misma educación que dieron los españoles de mi tiempo. Entonces no me quejo. Cuando acabó el franquismo en 1976, la información dejó de estar reservada, pero Franco logró su objetivo. El tema fue completamente olvidado. Podría decirse que esconder unos papeles que hacían ver débil e incapaz de resolver unas disputas políticas a un caudillo borró 200 años de historia entre dos países. Ya en la década de los años 80 se confirmó el Tratado de Amistad entre ambos países, es más, ya llevan 12 comisiones mixtas para fortalecer las relaciones bilaterales. Lo que se puede rescatar de todo este proceso es que quizá, pese a que en España en ese momento estaba sumido en una dictadura, le ofreció un proceso democrático, legal, transparente y supervisado por todo el mundo a una pequeña nación que simplemente buscaba su independencia. Pero no todo está perdido. En octubre de 2018 se cumplieron 50 años de la independencia de Guinea Ecuatorial y surgió el proyecto periodístico Ojos que no ven, corazón que no siente. Con los fondos de la beca Leonardo de la Fundación BBVA, se creó un libro donde se detallaban 240 años de historia colonial entre los dos países. El nombre evoca el olvido selectivo que se le dio a esta parte de la historia entre ambas naciones. Los periodistas que colaboraron en ese proyecto buscaron testimonios de la época y rascaron para encontrar la historia que Franco buscó enterrar. Además, en otro afán de dar a conocer que existe un lugar que fue más autónomo que otras regiones de España en la época, en 2019 se estrenó el documental Guinea, el documental prohibido. La premisa del largometraje es mostrar qué pasó 50 años después de la independencia. El tema no es el más alegre del mundo, pero busca cómo reconstruir la historia de cómo Guinea Ecuatorial pasó de ser el granero de España al completo olvido y los cambios sociopolíticos que ocurrieron después de la independencia. Hoy podría decirse que las relaciones entre ambos países están normalizadas. Hay comercio entre las dos naciones, ya no es el chocolate sino hidrocarburos. Se empieza a ver reflejados los esfuerzos por recuperar el pedazo de historia que Franco guardó bajo el tapete. Quizás sonaba como un mito urbano. Franco, entre todas las cosas que hizo durante su gobierno, desapareció la historia de un país a la vista de todos. Más de 50 años después de que se independizó esta importante colonia para España en aquellos tiempos, el imaginario colectivo a veces no tiene ni idea de que este lugar existe, que fue la línea de vida de España durante la Guerra Civil y tuvo un proceso de independencia supervisado por la ONU que funcionó relativamente. Casos como este nos enseñan la importancia de la memoria colectiva y documentar tanto lo bueno como lo malo. Si ponemos en perspectiva los tiempos, era más fácil esconder información. No podemos negar que el gobierno de Franco tenía control sobre todo, principalmente la prensa y los medios de comunicación. Al final, este olvido colectivo es problema de ambos países. Uno que sigue buscando qué pasó durante los años de dictadura y otro que continúa evolucionando pese a las circunstancias. No se puede justificar borrar la historia. Sin embargo, el momento histórico preciso en el que se dio todo lo hizo más fácil. Franco apostó a que con una sola generación que no tuviera información suficiente, la historia no lo recordaría por haber perdido un importante pedazo de lo que alguna vez fue el Imperio Español. La omisión y el desconocimiento a lo que ocurría en la nueva nación independiente solo contribuyó a que se cometieran excesos en un país que apenas estaba empezando a construir sus instituciones. Fue más tu destino me importa muy poco y haz lo que puedas, mientras que 200 años de historia colonial le daban cierta obligación a ser un observador internacional de cómo evolucionaba este proceso de creación de una nueva nación. Pero ¿tú qué piensas? Abramos el debate en la caja de comentarios. Si te gustaría apoyar este canal, te recomiendo que me sigas en Patreon, que apoyes ahí. Sin nada más que decir, nos vemos.